Las subportadoras SCA. A mediados de la década de los 60, la mayoría de emisoras de FM americanas transmitían una programación de audio adicional, utilizando la subportadora SCA. Al principio, la subportadora SCA se podía transmitir en diferentes frecuencias, 41, 67, 92 kilociclos, pero se normalizó en 67 kilociclos. Las subportadoras se utilizaban para transmitir música ambiental, normalmente de pago, y su destino principal eran las salas de espera, tiendas, restaurantes, etc. Las subportadoras transportaban el sonido modulado en amplitud o en frecuencia, en amplitud con doble o simple banda lateral o en FM con una frecuencia máxima moduladora de 7 kilociclos y con un bajo índice de modulación, un máximo del 10%, por lo que su calidad es bastante peor que la del audio principal. A esto se llama multiplexado por división de frecuencia o FDM, ya que se modulan ambas señales, el audio principal y la subportadora, en una sola portadora de RF. Este sistema también se llegó a utilizar en España, pero no tuvo tanto éxito. Por una parte, porque los radiodifusores tenían que competir con la distribución de la música ambiental por cable, por línea telefónica, y también por las interferencias que se producían entre ambas emisiones, en el canal principal y la subportadora. Algunos radiodifusores optaron por transmitir exclusivamente la música de pago, una o dos subportadoras SCA, dejando sin audio el canal principal de FM, a pesar de que esto es ilegal. El sistema ARI. En Alemania Occidental, a principios de la década de los 70, se desarrolló el sistema ARI. ARI es una señal inaudible que, convenientemente decodificada, proporciona información a los receptores de radio en FM cuando se está transmitiendo información de tráfico, y dicha información se está difundiendo dentro del área geográfica en el que el anuncio es aplicable. La finalidad del sistema ARI es la de anunciar las retenciones de tráfico a los usuarios de las autopistas, sin la necesidad de que los conductores tengan que estar escuchando permanentemente el programa de radio. El sistema ARI transmite una información inaudible modulando en amplitud una subportadora en 57 kilociclos, que es el tercer armónico del tono piloto. La identificación de la subportadora ARI o reconocimiento del transmisor, señal SK, le indica al receptor que la emisora sintonizada transmite información de tráfico, pudiendo el receptor realizar una búsqueda en el dial, es decir, un escáner, entre este tipo de emisoras. Por otra parte, el sistema ARI transmite dos tipos de señal, la señal BK, que es el código de área, y la señal DK, que es la identificación del anuncio. En cuanto a la señal BK o el código de área, la subportadora ARI la transmite con un tono diferente. Tenemos hasta 6 tonos diferentes denominados con las letras de la A a la F. Este tono BK modula la subportadora en amplitud con un índice de modulación del 60%. De esta forma, el usuario puede realizar una búsqueda de la emisora o emisoras que transmitan la información de tráfico de su entorno o de otro lugar, por ejemplo, la de su destino. Aquí podemos ver que los tonos coinciden con un múltiplo de 57 kilociclos. El A, por ejemplo, es el submúltiplo 2400, el B 2016, bueno, aquí lo podemos ver en la tabla. Y este tono, como es una señal analógica modulada en amplitud, nos produce las dos bandas laterales con un nivel de menos 10,46 dB, como vemos en la gráfica. En cuanto a la señal DK, que es la identificación del anuncio, se hace de la siguiente manera. Cuando una emisora de radio con ARI transmite información de tráfico, el locutor del estudio activa la orden de envío de la señal DK y normalmente lo hace accionando un pulsador con enclavamiento. La información DK se transmite modulando la subportadora ARI, la de 57 kilociclos, con un tono de 125 ciclos, que como podemos calcular es el múltiplo 456 de 57 kilociclos. Lo hace en amplitud y con un índice de modulación del 30%. En este momento, los receptores de radio que tengan ARI disponen de un botón rotulado con VF o DK que le da prioridad a la escucha de la información de tráfico, si esta función la tienen activada. Cuando se recibe la señal DK, el receptor pone en primer plano el sonido del receptor y fija el volumen de escucha con el nivel prefijado por el usuario. Si el autorradio estaba reproduciendo un CD, lo detiene y pone la escucha de la radio.
Si el autorradio estaba con el volumen al mínimo, lo modifica poniéndolo al nivel de escucha prefijado por el oyente y también escucha el anuncio de tráfico. Cuando finaliza la información, el locutor vuelve a pulsar el conmutador y los autorradios vuelven a su punto de origen, con el volumen de escucha que tenían anteriormente y la fuente de audio anterior al anuncio. Comienzos del RDS o Radio Data System. A mediados de los años 70, varias organizaciones europeas estaban trabajando en el desarrollo de un sistema para la explotación de sus portadoras de FM, lo que llevó en 1978 a la Unión Europea de Radiodifusión, UER, a la definición de un estándar para la identificación de estaciones y programas. El grupo de trabajo partió de la idea de desarrollar un sistema compatible con ARI, ampliando sus prestaciones y se fijaron los siguientes objetivos. La recepción debería ser fiable en un área grande, al menos como el área de cobertura del programa principal. La velocidad de transmisión debería cubrir las necesidades de identificación del programa y disponer de capacidad adicional para futuros desarrollos. El formato de los mensajes debería ser flexible, permitiendo realizar algunos cambios a los radiodifusores para adaptarse a sus requerimientos. Y el sistema tendría que ser capaz de permitir la recepción por medio de equipos de bajo costo. En base a estos requisitos, en 1984 fueron publicadas las especificaciones del sistema RDS, descritas en el documento técnico 3244 de la EBU. El sistema RDS, al igual que ARI, utiliza la subportadora de 57 kilociclos, y esta frecuencia se sincroniza con el tercer armónico de la frecuencia piloto que se utiliza en las transmisiones en estéreo. Si se transmitiera la información ARI y RDS conjuntamente, irían ambas portadoras en cuadratura, desfasadas 90 grados. De esta forma, la tolerancia del 57 kilociclos será la que tiene el tono piloto multiplicado por 3. Si el tono piloto tiene una tolerancia de más o menos 2 ciclos, el RDS tendrá una tolerancia de más o menos 6 ciclos. Durante las emisiones en mono, en las cuales no existe frecuencia piloto, la subportadora de RDS no estará sincronizada. A diferencia del sistema ARI, el RDS transmite datos a una velocidad de 1187,5 bits por segundo, que es un 48avo de 57 kilociclos. Y se modula la subportadora en dos fases con codificación diferencial, o DPSK. La modulación bifase, más o menos 90 grados, produce un nulo en la frecuencia de la subportadora, concentrando la energía alrededor de un par de bandas laterales, y estas están separadas de la frecuencia central a una distancia que se corresponde con la velocidad de la información transmitida. En el caso del RDS son 1187,5 Hz. De esta manera, el sistema RDS transmite con subportadora suprimida, y así es compatible con el sistema ARI. Cuando se transmite ARI y RDS de forma simultánea, ambas subportadoras se transmiten en la misma frecuencia, pero desfasadas 90 grados entre sí, es decir, están en cuadratura. Con este desfase se busca minimizar el nivel de los posibles productos de intermodulación entre ambas subportadoras, es decir, entre el ARI y el RDS. La codificación diferencial. Los datos que se transmiten por RDS antes de modular la subportadora deben codificarse. El RDS transmite los datos realizando una codificación diferencial de manera que los cambios de fase recibidos se correspondan con los valores lógicos 1, es decir, la subportadora del RDS cambia de fase cada vez que se transmite un 1 lógico, y así la fase de referencia del modulador no es fija. La fase de referencia siempre será la del símbolo anterior. De esta forma, el receptor puede sincronizar su oscilador local con la subportadora recibida y comenzará a extraer la información a partir del segundo símbolo que reciba, ya que el primero solamente lo utilizará como referencia y no podrá conocer su valor. Con esta codificación, la fase de referencia del modulador viajará dentro de la propia información. Como contrapartida, los errores en recepción se multiplicarán por 2. Uno será el bit asociado al símbolo erróneo y otro será el siguiente, porque este se ha referenciado con el símbolo anterior y se recibió erróneo. Los datos RDS se codifican retrasando el envío de la información en un bit y codificando la información binaria que llegará al modulador a partir de la comparación del bit a transmitir junto con el bit de salida anterior, que está asociado a la fase que se utilizó para transmitir dicho símbolo, es decir, la nueva fase de referencia. Aquí vemos cómo hacer la codificación diferencial. Solamente necesitamos una puerta OR exclusivo y un flip-flop tipo D.
El flip-flop tipo D es el que nos va a hacer el retardo de un bit, ya que a la frecuencia de reloj 1187,5 va a ir pasando el dato de entrada, pero se va a retrasar un bit porque vamos a comparar el de salida de esta puerta con el de entrada de la otra. De esta forma vamos a dar referencia al valor de salida con respecto al símbolo anterior. Esto es lo que tenemos que hacer para que la codificación, los niveles lógicos de tensión, correspondan a los cambios de fase del oscilador. Esta es la entrada que tendríamos en la puerta A del XOR, de la puerta XOR, 3 unos, 3 ceros, un 1, un 0, un 1, y esto es lo que tendríamos a la salida de la codificación diferencial: un 0, un 1, 4 ceros, 2 unos y un 0. Esto lo que nos haría es al oscilador un cambio de fase de 180 grados, otro cambio de fase de 180 grados, otro cambio de fase de 180 grados, mantendría en fase 3 símbolos, al siguiente cambiaría, lo mantendría y cambiaría. La información binaria que sale del codificador diferencial tiene una componente continua y no contiene la frecuencia de reloj de los datos transmitidos. Cuando se envía una cadena binaria con valor de 0, la codificación diferencial no produce cambios de fase y se perdería la sincronización del RDS en recepción si no se codificaran los estados 0, 1. Esta codificación genera un impulso positivo seguido de otro negativo cuando el codificador diferencial envía un 1 y uno negativo seguido de uno positivo cuando envía un 0. Para generar estas señales, el codificador bifase utiliza un reloj de sincronismo 2 veces superior al valor de los datos, es decir, 1187,5 por 2, el reloj es de 2375 ciclos. El filtro digital. A la salida del codificador bifase ya tenemos una señal alterna y con la frecuencia de reloj integrada dentro de la propia señal. Sin embargo, su forma de onda contiene muchos armónicos, ya que es una onda cuadrada, y su modulación produciría un amplio espectro y numerosos productos de intermodulación. Por lo tanto, es necesario que filtremos la señal antes de modular. El objetivo principal de un filtro digital es mantener el nivel máximo de tensión en el centro de cada impulso, ya que este será el punto de muestreo en recepción, y que las colas que produzca mantengan un nivel de 0 voltios al paso por los puntos de muestreo. De otra manera, se produciría una interferencia intersímbolos, que sería que la tensión de las colas producidas por un símbolo se suman o restan con el nivel del símbolo anterior y posterior, y esto produce errores. Vamos a ver un poco en detalle cómo sería la modulación bifase con codificación diferencial, lo que se llama modulación DPSK, que es la que se utiliza en el RDS. Aquí tenemos en la primera línea los datos que queremos transmitir: un 0, un 1, un 0, un 1, 2 ceros, 2 unos y un 0. Lo primero que haríamos es hacer una codificación diferencial, modificar estos ceros y unos en valores para que el modulador bifase genere cambios de fase cuando hay un 1 y se mantenga la misma fase cuando hay un 0. Si no lo hiciéramos, lo que estaríamos entregando al modulador son las tensiones eléctricas de 0 y 1 y estaríamos utilizando la fase de referencia, la de nuestro oscilador del transmisor, de forma que en recepción necesitaríamos un sincronismo para poder extraer la información de unos y ceros. Lo que hacemos es convertir la referencia en el símbolo anterior. Cada símbolo lleva la referencia del siguiente. Esto lo hacemos de la siguiente forma: cada vez que hay un 1 hay un cambio de fase, por lo tanto vamos a cambiar el dato para que eso es lo que haga el modulador, y cada vez que hay un 0 se mantiene la misma fase. Por lo tanto, aquí hay un 0, vamos a partir de este punto de referencia que no sabíamos lo que era, pero bueno, partimos del mismo valor, un 0. Aquí hay un 1, como estaba en esta fase, la cambia. Ahora hay un 0, se mantiene la misma fase. Ahora hay un 1, cambiamos la fase. Ahora hay un 0, mantenemos la fase. Ahora hay un 0, mantenemos la fase. Ahora hay un 1, cambiamos la fase. Y ahora hay un 1, la volvemos a cambiar. Un 0 se mantiene. Por lo tanto, esta ristra de ceros y unos la tenemos que convertir en esto, que es 2 unos, aquí 3 ceros, un 1 y 2 ceros. Esta sería la codificación diferencial que le hemos hecho a nivel de datos, para que esta tensión eléctrica sea la que vaya al modulador y haga los cambios de fase como queremos hacerlos. Como ya habíamos dicho, el impulso de unos, de 0 a 1, generaba un pulso positivo y uno negativo.
y los negativos generaban primero el negativo y luego el positivo. Entonces aquí vamos a verlo cómo se hace. En la codificación bifase hay un pulso positivo, entonces genera un pulso positivo y uno negativo. Ahora hay otro positivo, pues positivo y negativo. Ahora hay un negativo, pues negativo y positivo. Bueno, así lo vamos haciendo y nos va quedando un poco la envolvente de lo que haría nuestro modulador. Si vemos la salida del codificador RDS, veríamos la subportadora de 57 kilociclos modulada en amplitud, con dos amplitudes de modulación diferentes. Cuando hay unos, la modulación, el índice de modulación es más bajo, y cuando hay ceros, el índice de modulación es el 100%. Es esto que estamos viendo aquí. Por lo tanto, es una amplitud que cambia. Con los ceros, la amplitud del RDS es mayor que con los unos. Entonces, si empezamos a decodificar, partiendo del símbolo primero, que no podríamos extraer la información que tiene, porque no sabemos cuál es la referencia del anterior, iríamos con un bit de retraso, obtendríamos que aquí hay un cambio de fase, por lo tanto es un 1, aquí no ha habido cambio de fase, se ha mantenido la misma, es un 0, aquí hay cambio de fase, un 1, aquí no lo ha habido, un 0, un 0, un 1, un 1 y un 0. Si nos fijamos, esta sería la misma información que queríamos transmitir. El 1, el 0, el 1, el 0, el 0, dos unos y el 0. De esta manera, aunque se interrumpiera la recepción del RDS, perdiendo un símbolo, a partir de ese momento podríamos extraer la información de los ceros y unos. Y no nos haría falta la fase de referencia del oscilador del generador RDS del transmisor.